¿Qué tal chicos? ¿Qué tal con todos los que nos están viendo? Bueno, para los que ya nos conocen, somos la comunidad de IDA Lab y estamos enfocados un poco en educación, en querer compartir los conocimientos sobre la tecnología, sea backend, frontend y otras tecnologías. Y bueno, en esta oportunidad hemos creado recién nuestro canal de Twitch, este es nuestro primer directo. Lo que estamos haciendo es seguir un curso es el curso de React de Fernando Herrera, un curso que lo encuentran en Udemy, súper bueno y recomendado. Y a medida de que vayamos avanzando en estos capítulos de videollamadas, de streaming, perdón, vamos a ir a... Entonces, en esta oportunidad le toca a Joel explicarnos un poco de lo entendido y explicarnos también su experiencia, que Joel maneja muy bien este tema, y darnos una introducción sobre React. Nada, chicos, espero que les guste este formato y nada, esperemos que nos puedan apoyar con unos likes ahí para saber si realmente les está gustando esto y podamos ver en qué podamos mejorar en las próximas sesiones que vayamos haciendo de esto. Nada, chicos, eso es todo. Les dejo con Joel. Dale, bacán, Kevin. Bueno, como les comentaba Kevin, mi nombre es Joel y en este primer directo que tenemos vamos a hacer una breve introducción a React. Bueno, ¿y qué es React? React es una librería creada por Facebook y que más está orientada a la parte visual. Podemos ver después, con un poquito más de investigación, que React también lo podemos utilizar para crear aplicaciones móviles. Y bueno, hay un ecosistema bastante amplio alrededor de React. ¿Y por qué utilizar React? ¿Qué nos ofrece React que lo hace tan atractivo? Una de las cosas que nos ofrece es el DOM virtual. ¿Y a qué se refiere con DOM virtual? Que lo que se renderiza con React, primero lo que se hace es cargar todo el DOM, o sea, el HTML, todos los elementos lo carga en memoria. Y eso nos ofrece una ventaja, que es la de que cuando tengamos un estado en nuestra aplicación en React y ese estado llega a cambiar, entonces no se renderiza todo nuevamente, sino que ya React detecta ese pequeño cambio, lo compara con lo que tiene almacenado en memoria, entonces nada más hace ese pequeño renderizado, lo que hace más eficiente nuestra aplicación. Además que React nos muestra que tiene una amplia comunidad. Nosotros podemos ver después con un poco más de investigación que hay un montón de proyectos creados utilizando React. Y también la comunidad, si tenemos por ahí algunos grupos en nuestras redes sociales, está bastante comentado y la comunidad se mueve mucho alrededor de React. Otra cosa que nos ofrece React es que está orientada a componentes. Bueno, una vez que nos empezamos a meter en este mundo de React, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos son componentes. Así que es una palabra que vamos a escuchar muy a menudo. Y bueno, en el siguiente slide le voy a dar un poco más de detalle con respecto a lo que son los componentes. Pero por ahora vamos a tener la idea de que en React sí o sí, por donde sea, vamos a ver componentes. Además nos ofrece un isomorfismo. ¿Y qué significa eso de isomorfismo? Que podemos compartir código de React tanto en el cliente como en el servidor. Eso lo vamos a poder ver de una manera más clara con un tema, digamos, un poquitito más avanzado, que es ya utilizando un framework, por ejemplo, Next.js, que está también basado en React. Además, con React hacemos programación declarativa. ¿Qué significa esto de programación declarativa?
Creo que no sería, si mencionamos la palabra declarativa, tenemos que acordarnos también de la programación imperativa, que es, digamos, con lo que hemos estado un poquito más familiarizados. ¿Y qué quiere decir la programación imperativa? En primer lugar, con la programación imperativa le vamos a indicar a la máquina qué hacer. En cambio, con la declarativa, no. O sea, le indicamos qué es lo que queremos y cómo lo queremos. En cambio, con la declarativa no. O sea, nada más le decimos qué queremos, pero no le decimos cómo. Para hacer un ejemplo, para que esto quede un poco más claro, es, a ver, tenemos, por decir así, llevarlo a un ejemplo de la vida real, con la programación imperativa. Nosotros damos instrucciones detalladas para que obtengamos un resultado. Por ejemplo, suponiendo que estamos en un lugar aleatorio, nos dicen cómo llegar desde aquí a una pizzería X. Ya nosotros respondemos, por ejemplo, aquí camino 2 cuadras de frente, luego vira a la derecha, a la izquierda de nuevo, luego camino otra cuadra y ahí vas a encontrar la pizzería. Como podemos apreciar en ese ejemplo, hay instrucciones que debemos nosotros seguir para alcanzar un objetivo. En cambio, con la declarativa, no. O sea, ¿dónde está la pizzería? Nada más nosotros respondemos, está en la calle X, 1, 2, 3, y ya, nada más eso. Y ahora, ¿cómo se puede ver esto en React? Más que nada se ve en su ciclo de vida. El ciclo de vida de React sigue una sola línea. Ya esto lo iremos viendo más adelante, ya cuando nos enfrentemos a una aplicación en React, ya será un poco más claro. Y lo más novedoso de React, que bueno, es relativamente nuevo, que salió a partir de la versión 16.8.0, que son los hooks. ¿Y ahora qué son los hooks? Los hooks son funciones que nos permiten aprovechar React, nada más esas funciones. Ahora, pasemos a lo que prácticamente es el concepto clave en este mundo de React, que son los componentes. ¿Qué es un componente? Bueno, en un ejemplo simple, nada más tocando la parte visual, podemos decir que un componente es un segmento aquí en nuestra interfaz, y ese segmento cumple un objetivo específico. Por ejemplo, como podemos ver, ahí hay una aplicación que nos muestra por un lado un listado de empleados en este caso, y en el otro lado nos muestra un detalle de un empleado cualquiera. Ahora, ¿cómo separamos esto por componentes? En primera, podemos decir que toda nuestra aplicación de React ya es un componente. Cumple un objetivo específico, que es mostrarnos nuestra aplicación. También podemos ver aquí un header. Un header vale por sí mismo también. Su objetivo, en este caso, mostrarnos un título, una barra de búsqueda. Luego, esta lista de componentes también es un componente grande, que contiene a su vez otros componentes más pequeños, que es un ítem de esa lista. Y ahora, ¿por qué aquí no podemos decir que este es un componente y este es otro componente diferente? Porque ahí ya entra nuestra abstracción. En realidad, todos los elementos de esta lista son el mismo componente. La diferencia es que cada uno de ellos tiene propiedades o un estado diferente. De la misma manera, aquí en el detalle, tiene su cabecera y tiene otros elementos que, bueno, nosotros también podemos hacer nuestra abstracción y crear nuestros componentes aquí. Por ejemplo, la cabecera del detalle y los atributos que tiene ese contacto, o sea, ese empleado.
Ya, pero eso, digamos, hemos dado un concepto general a nivel visual. Si queremos llevarlo al lado del código, ¿qué sería un componente? El componente sería, bueno, una pieza de código. De la misma manera, realiza un trabajo específico, pero además, ya dentro del código, luego nos vamos a poder dar cuenta que un componente puede tener un estado o también puede que no lo tenga. Y bueno, actualmente con React ha llegado la creación de componentes utilizando funciones. Esta también es una de las características más o menos recientes que tiene React. Podemos en realidad hacer, a partir de la versión 16.8, podemos elegir entre si queremos hacer componentes utilizando clases o utilizando funciones. Antiguamente se realizaba con clases, pero ¿qué pasaba con hacer componentes utilizando clases? Es que, bueno, para empezar, se podrán dar cuenta que utilizando clases se utiliza una estructura más compleja. Para dar más o menos una descripción de lo que se trata de hacer aquí, tenemos nuestro componente user profile, como podemos ver, extiende de react.component. La declaración del estado la hace representando un objeto, y para controlar el ciclo de vida de nuestra aplicación se utilizan métodos ya definidos por React como el component did mount, component did update, component will mount. Y para renderizar ya el contenido se utilizaba la función render. Y utilizando funciones se reduce bastante eso. Como podemos ver del lado derecho, lo único que hacemos es declarar una función y con los hooks que nos ofrece React, ya el estado en este caso se lo manejamos con el hook useState, y el ciclo de vida de la aplicación lo utilizamos con el hook useEffect. Como podemos ver ahí también es un poco menos complejo, menos amplio que utilizando clases. Y retornamos nada más nuestro componente que vamos a renderizar, en este caso es un div. Y bueno, pero que solamente vamos a utilizar funciones porque es más reducido el código. Bueno, en realidad no. Las clases son mucho más complejas que las funciones, tanto para los programadores como para la máquina en sí. Es bastante, como podemos ver también en las clases se utiliza this, y eso manejarlo es un poquito complicado. Hay que tener conocimiento del this, del contexto en el que lo utilizamos. Y otra cosa, aparte de eso, es que cuando ya nuestra aplicación, por ejemplo, la llevamos a producción, se suele minificar nuestro código JavaScript, y hacer minificar nuestro código en una clase igual es bastante pesado en comparación a utilizar funciones. Si queremos hacer nosotros también un experimento con respecto a clases y funciones utilizando Babel, podemos nosotros copiar ambos códigos, el de clases y el de funciones, y vamos a ver que convertir las clases a un código que sea entendible por cualquier navegador, bueno, porque ese es en realidad el propósito de Babel. Si realizamos eso, vamos a ver también que clases ahorita ya es grande, pero si lo convertimos a un código legible para cualquier navegador, se va a hacer mucho más grande aún. Y ahora esa es la razón por la que se está extendiendo bastante el uso de funciones. Y ahora, ¿qué pasa? Yo ya tengo mi aplicación hecha con React, ya utilicé clases, y ahora, ¿quiere decir que ya no puedo usar funciones? En realidad no, nosotros podemos ir introduciendo funciones en nuestra aplicación a medida que las vayamos necesitando.
Pero bueno, eso ya también depende del equipo y de la organización en la que se encuentren, porque podemos ir introduciendo funciones a medida, pero si ya algo ya está hecho en clases, podemos introducir las funciones, pero si no es prioritario, podemos seguirlos utilizando normal. Hay compatibilidad con ambas y eso es lo chévere con React, que podemos ir escalando a medida que lo necesitemos. Ahora, ¿cómo creamos un proyecto en React? La manera más sencilla de hacerlo y con la que ya nos viene todo preparado es utilizando el create React app con el siguiente comando, que es npx create React app y el nombre de nuestra aplicación. Tan simple como eso. Y ahora vamos al código. Como les mencioné, podemos crear nuestra aplicación React utilizando ese comando, pero también hay otra forma, que es, debido a que React es una librería, nada más nos traemos los CDN. Esta parte ya la tenía ya un poco preparada para tardar menos en la escritura. Aquí, como podemos ver, es un HTML simple. Aquí nos estamos trayendo ya React y el script para la manipulación del DOM. También aquí estamos trayendo Babel para que haya, para esa compatibilidad que queríamos, para poder utilizar JavaScript en las versiones recientes en cualquier navegador. En realidad este de aquí no es tan necesario, pero el Babel, porque ya React funciona solo con estos dos. Pero como les digo, siempre es conveniente tener Babel para esa compatibilidad. Lo que necesitamos para poder utilizar React es un elemento en donde se rendericen los componentes que vamos a crear con React. Y esto sería nuestro script. Como podemos notar acá, le estamos indicando que utiliza Babel. Aquí en este caso seleccionamos un elemento con el ID root. En este caso sería nuestro div. Aquí podemos ver ID root. Y tenemos aquí un tag. Esto ya es JSX. Y ahora, ¿qué es JSX? Es JavaScript más XML, que nos permite tener así elementos en nuestro código JavaScript. Elementos así, etiquetas en nuestro código JavaScript. Bueno, aquí lo que hicimos es tenemos un elemento h1 y le hemos pasado el nombre, la constante nombre, que en este caso es AdAsynLab. Y ahora, una vez teniendo nuestro elemento, cómo ya lo pintamos o lo renderizamos en nuestra aplicación, es utilizando React DOM.render. Este React DOM viene de lo que hemos importado. Y el método render ya dice que renderiza. ¿Qué es lo que renderiza? La etiqueta h1 con el nombre. ¿Y dónde lo renderiza? En nuestro div root, que hace ratito dijimos que era este root de acá. Solamente tenemos aquí, como podemos ver, nuestro index HTML, no necesitamos nada más. Cada doble clic para ejecutarlo y ya tenemos React, una aplicación con React. No tuvimos necesidad de levantar un servidor ni nada de eso. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer una aplicación más compleja? Que ya nos toca hacer más configuraciones y para eso ya se crea la aplicación con el comando que les había mencionado ahora, era npx create React. Y en este caso le coloqué el nombre introducción React.
Ya ya lo tenía preparado también porque al ejecutar ese comando se toma su tiempo en descargar todos los paquetes necesarios y para evitar ese tiempo de espera ya está ese comando ejecutado. Y lo que nos dio es una aplicación, nos creó una estructura ya. Aquí está justo el nombre que le dimos, introducción React. Aquí vamos a cerrar el anterior. Y ya, esta es la estructura inicial que nos armó. Aquí vamos a encontrar ya carpetitas que aparecieron así, ya nos las trajo el comando. Acá, por ejemplo, contamos con la carpeta Node Modules, que lo que tiene ya son los paquetes o algunas librerías que, bueno, ya por defecto acá nosotros la vemos llenecita con varios paquetes y librerías. Ya esos viene así ya porque son cosas ya necesarias para React, pero nosotros también podemos instalar las que nosotros querramos. Ya eso lo hacemos después con el comando yarn o el comando npm, que justamente se encargan de eso, de gestionar los paquetes. Bueno, esta carpeta Node Modules suele ser ignorada porque contiene, como les dije, los paquetes son externos y además de que pesan bastante, siempre los podemos descargar solamente configurando el package.json. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos las dependencias. Cuando nosotros instalamos un nuevo paquete, se van a ir colocando aquí en estas dependencias. Y ejecutando el comando yarn install, por ejemplo, o npm install, ya nos traemos esas dependencias, por lo que ya no necesitamos tener dos módulos, porque aparte de que pesa, podemos hacer con un comando volverlas a traer. Y si, a ver, damos una mirada aquí al git ignore, justamente vemos que se ignora, para evitar eso, lo mencionado anteriormente. Bueno, podemos ver también el nombre, la versión de nuestra aplicación y los scripts. Estos scripts nos van a servir para realizar acciones sobre nuestro proyecto. Por ejemplo, queremos ejecutar nuestras aplicaciones, ejecutamos con yarn o npm más esta palabrita de aquí, que es start. Y al ejecutar ese comando, va a correr lo que está siguiente, React Script Start, entonces va a levantar nuestra aplicación. La aplicación build, que ya sirve para construir nuestra aplicación para cuando ya se vaya a producción. Text, como su nombre lo indica, para correr los textos. Y eject, que usualmente no vamos a tener que ejecutarla, a menos que queramos realizar alguna configuración, pero esto sí hay que usarlo con precaución, porque una vez ejecutado ya se queda en ese estado. Y bueno, eso sería, digamos, lo más importante de aquí del package.json. Como les mencioné, eso ya es por Node. Otra cosa, el archivo README, eso ya cuando lo subamos a algún repositorio, nada más nos brinda información. Ya cuando entramos a nuestro repositorio, este README automáticamente se pinta, por lo que vamos a ver todo esto ya, pero en un formato más bonito. Y el jar.log, que nos contiene información de las dependencias que hemos instalado, pero esto sí no hay que tocarlo, ya se genera solo. La carpeta public tiene archivos públicos, por ejemplo, el iconito. Uy. Aquí podemos ver nuestro iconito, aquí está. La carpeta index, que será digamos, es el corazón de nuestra aplicación. Aquí está el HTML básico. Ya viene llenado al ejecutar la instrucción de crear nuestra aplicación en React.
Y como podemos ver, es un HTML normal, básico, con cabecera. Aquí, por ejemplo, el título React App, que también aparece aquí, como podemos ver, React App. El cuerpo de la aplicación, el NoScript, que bueno, esto se va a ejecutar cuando no está activado NoScript, pero es poco usual que salga ese mensaje, a menos que hayamos hecho alguna configuración en nuestro navegador. Y el dict con ID root, que si nos damos cuenta es similar a cuando nosotros creamos nuestra aplicación sin hacer el create app. Y aquí es donde se pintarían nuestros componentes. También están los archivos logo, manifest, que ya son archivos que, bueno, ahorita para nuestro ejemplo de ahora, que va a estar orientado solo a web, no van a ser importantes, o sea, no solamente importante tendríamos por ahora acá el index, pero estos de aquí sí los vamos a utilizar en caso estemos haciendo una PWA, una Progressive Web Application. Y la carpeta src, que aquí es donde vamos a estar trabajando, que vamos a meter todo nuestro JavaScript. También cuenta con un archivo index, que este es lo que va a ser el renderizado de nuestros componentes aquí en el HTML. Y si nos fijamos bien, también tiene el mismo react.render, que fue lo mismo que utilizamos ahora. Entonces ahí ya podemos ir intuyendo que este se va a encargar de mandar el renderizador al HTML. Bueno, el Service Worker and Register también para workers. Es importante también que siempre debe existir el archivo index dentro de public, siempre el archivo index dentro de src. Esos sí o sí deben estar con esos mismos nombres, y eso ya está por indicación del mismo comando que ejecutamos para crear React, por create React App. Eso podemos encontrar en librería. Aquí nos indica, por ejemplo, que esos siempre deben existir. A ver, otra cosita que podemos ver de aquí. Bueno, básicamente necesitamos solamente los index, tanto en src como en public. Quiere decir que los otros archivos los podemos ignorar, pero al crear nuestra aplicación ya vinieron por defecto, ya nos dieron esta estructura para que nos salga aquí el icono de React y este texto, pero nosotros lo podemos deshacer, y aquí es donde entramos a ver React. Entonces aquí tenemos el componente app, pero nosotros podemos crear nuestro propio componente. ¿Cómo lo creamos? Solo un archivo JavaScript, le vamos a poner hola mundo, por ejemplo, .js. Aquí es una buena práctica utilizar el camel case, y empezando siempre también por mayúscula. De ese caso, teniendo esa estructura, vamos a identificar rápidamente que se trata de un componente. Aquí, por ejemplo, ya nosotros hemos creado nuestro componente holamundo.js. Bueno, nosotros ya sabemos que eso será un componente, pero si miramos aquí también, el app.js también empieza por mayúscula y es un componente. Entonces es importante tener esa convención. Podemos llamarla como sea en realidad, pero es más por ya ¿cómo se llama? Una convención que se viene dando. O sea, podemos ponerle con minúscula y no pasa nada, pero si viene otra persona a leer tu código, tardará para darse cuenta de que es un componente. Y ahora, ¿cómo creamos un componente? Primero importamos React, from React.
Y ahora vamos a utilizar componentes como funciones, cuando en este caso nos vamos a enfocar solo en esos componentes, ya que son más cómodos, además de que se viene extendiendo su uso, por lo que eventualmente se espera que sustituyan a las clases. Entonces vamos a hacer nuestro componente hola mundo. Tenemos una función flecha en este caso. Y a ver, un reto. Ya, pero ese necesitamos exportarlo. En este caso vamos a exportarlo por default. Ya, y ahí ya tendríamos nuestro componente con React. Es importante hacer este import, ya que al hacerlo se va a reconocer esto como un elemento de React. En caso de no hacerlo, vamos a tener un error. Ya, entonces ya tenemos nuestro componente. Ahora, ¿cómo lo usamos? Vamos aquí al index. En realidad este strict mode, el React strict mode, lo que va a hacer es ayudarnos a prevenir errores con algunas librerías. Podemos utilizarlo como también, ¿no? En este caso lo vamos a dejar ahí. Pero si nosotros queremos sacarlo, también podemos, pero perdemos esa ventaja. Entonces vamos a sacar la app, el componente app, y vamos a poner el componente hola mundo. Ya aquí, bueno, ya con ayuda del editor, ya se autoimporta nuestro componente hola mundo, pero ya por un concepto ya de JavaScript, sabemos que se importa import, el nombre del componente, from, y la carpeta de donde viene, como está aquí el mismo nivel, /hola mundo. Entonces, guardamos y vamos a ver qué pasó. Ah, sí está ejecutando, creo que no. Así, listo. Ahora ya los paramos. Ya, ¿cómo lo ejecutamos? Con jar start. Y ahí, gracias a Node se va a levantar nuestro server. Y ahí vemos nuestro hola mundo. Ahora ya sabemos React. Entonces, a ver, vamos a hacer un poquito más compleja, ¿no? nuestra aplicación, porque, a ver, con React podemos hacer más cositas todavía. Aquí, al nosotros hacer nuestros componentes, como les había mencionado, vamos a ver el concepto de estados, pero también el concepto de propiedades. Y ahora, ¿qué es una propiedad? Una propiedad vendría a ser un valor que nosotros le pasamos a nuestro componente. Por ejemplo, aquí estamos renderizando nuestro componente, así, hola mundo. Y cómo le pasamos una propiedad es nada más escribiendo el nombre de la propiedad igual y el valor de nuestra propiedad. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Nombre igual a latín. Ya le pasamos a nuestro componente, pero ahora, ¿cómo llevamos a nuestro componente? Le tendríamos que pasar aquí props. Al poner props, aquí ya estamos obteniendo las propiedades, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. Aquí vemos un hola mundo, pero desde consola.
Aquí está. Como vemos, nos llega un objeto, sería el objeto props en este caso, con la propiedad nombre, que es justamente la que le hemos pasado. Y ahora, si queremos, digamos, renderizar esa propiedad en nuestro Lamundo, lo que queremos es utilizar estas llaves. Estas llaves que nos van a permitir, ejecutar código JavaScript. En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es traernos props.nombre. Y como podemos ver, ya no dice hola mundo, sino dice hola admin, que es lo que le pasamos. Ya, pero ahora estar poniendo props.nombre suena, si le pasamos apellido, props.apellido, suena un poco tedioso. ¿Cómo hacemos que nada más agarre nombre y nada más? Para eso utilizamos ya la estructuración. Eso ya es algo propio de JavaScript. O sea, le decimos que de ese props, en este caso, que me agarre solo un nombre. Entonces ahí ya props deja de estar en ese y podemos llamarlo solo con nombre. Y como vemos, sigue funcionando nuestra aplicación. Aquí le ponemos rating con signo de exclamación y ahí está. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si nuestro componente quiere recoger nuestra propiedad nombre y no le pasamos? Vamos a ver qué pasa. Y no pinta nada porque está indefinido. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? Por ya propios conocimientos de JavaScript, lo que podemos hacer es pasarle un valor por defecto. Hola, y se le pasó su valor por defecto. Pero imaginando que tenemos un montón de propiedades y a todas le tenemos que hacer pasar por defecto, se va a hacer bastante largo. Entonces, para eso, ¿qué podemos utilizar? Podemos aprovechar PropType, que nos va a permitir establecer ciertas reglas sobre nuestras propiedades. Tenemos que importarlo. Y ahora, ¿cómo hacemos que se le apliquen propiedades a nuestra componente? A ver, mencionamos a nuestro componente, hola mundo, punto PropTypes. Y ponemos aquí las reglas, por ejemplo, nombre. Le decimos que sí o sí debe ser un string y que además sea requerido. Entonces ya establecimos esa regla ahí. Ahora, ¿qué pasa? Nos damos cuenta, aquí nos parece un warning que nos dice que el nombre está marcado como requerido. Ya, entonces, teniendo eso, si bien no pasa nada aquí digamos, significativo en nuestra vista, ya aquí en la consola le está dando una advertencia al desarrollador. ¿Y eso para qué nos sirven? Si no pasa nada en la vista, sí es para, más que nada, para tenerlo ahí en cuenta con el equipo de trabajo, para que considere qué variables son requeridas o importantes para la aplicación, porque también omitiendo alguna puede que algo se rompa por ahí. Entonces siempre sí es conveniente utilizar PropType para indicar
que necesitamos una propiedad, sí o sí. Ya, pero no solo eso podemos hacer con prop type, sino también podemos establecer propiedades por defecto. ¿Cómo lo hacemos? Con default prop. Default. Ahí. Sería, a ver, en aplicación. Uy, a ver, ¿qué pasó ahí? Tenemos nuestro componente default props. Espera, me comí una S. Bueno, con el método con default props escribimos reglas también. En este caso le decimos que para propiedad nombre agarre por defecto a datin. Entonces, como podemos ver ahí, ya se arma solito. Así no le hayamos mandado nuestra propiedad. Y bueno, con eso ya tendríamos, digamos, nuestra base para empezar con React. Pero también hemos mencionado un concepto bastante interesante y que lo vamos a ver a menudo, que son los estados en React. Para eso vamos a crear un pequeño componente nuevo en el que haremos un contador, que es un clásico. De igual manera como lo hicimos con nuestro Hola Mundo, importamos React para poder indicar que va a utilizar React. Ya, ¿y qué vamos a hacer con este contador? Vamos a tener un estado inicial que va a ser 0 y un botoncito que si lo presionamos le va a subir 1 a ese valor. Si lo vemos a nivel de DOM, lo que vamos a renderizar sería, para hacer un ejemplo, nada más aquí vamos a utilizar la etiqueta h1. Voy a poner aquí 0 como ejemplo nada más. Un botón. Ya. Si hacemos esto, ya nos está indicando aquí, por ejemplo, un error. ¿Y por qué pasa ese error? Porque al hacer return aquí, nosotros solamente podemos devolver un solo elemento y aquí tenemos 2. Y ahora, pero yo quiero sí o sí devolver devolver esas 2 cositas. Tenemos diferentes soluciones aquí. Una es que no nos complicamos, hacemos un div y metemos todo dentro de ese div. Pero habrá ocasiones en las que esto de aquí no nos es conveniente, por lo que estamos llevando otro elemento que inicialmente no queríamos. Entonces, yo no quiero usar div. ¿Qué podemos utilizar en ese caso? Los fragments. Pero para utilizar los fragments tendríamos que traerlos con fragment. A ver, tenemos en nuestro contador, lo vamos a llevar aquí. El Hola Mundo por ahora no lo vamos a utilizar. Contador, o sea, se importó automáticamente también. Veamos, ahí está calado el botón. Ponerle algo.
Sí, nomás no. Ya tenemos nuestro, de acá va a ser nuestro contador y el botón que no hace nada. Si lo vemos a nivel de DOM, vemos que está el root, el root que habíamos visto en el index HTML, aquí está, y dentro del root ha pintado el H1 y el button que justamente le hemos pasado. Sí, como se puede notar, el fragment no lo ha tomado en cuenta, quiere decir que o sea, si nosotros utilizamos fragment, vamos a pintar estos elementos de aquí, pero el fragment no. Pero ahora existe otra forma más simple todavía. Vamos a ver primero qué hubiera pasado con div. Antes de pasar a la forma más simple. Ya pusimos el div. Y tenemos el root aquí. Y como pueden ver, aquí ya se renderiza el div. A diferencia del fragment que lo dejaba esto en el aire, aquí no. Y esto nos trae un elemento de más. Tenemos un div dentro de un div. Y a veces, en ocasiones no queremos eso. Ya lo podemos evitar con el uso de fragment. Ya, pero como les comentaba, hay una forma más sencilla aún, que ya se importa por defecto el fragment si solamente utilizamos ya los símbolos de mayor y menor, así, sin nada. Se ve bastante simple y no tuvimos que importar el fragment. Pero ahora veamos si funciona. Y pues sí, pintó los elementos y no tuvimos necesidad de importar fragment, lo que es bastante chévere. Ya, pero ahora nosotros queremos que este cero aumente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Estamos en JavaScript, podemos poner un let, contador, count, le vamos a poner count, una variable count, que empiece por 0. Y la pintamos, count. Ya verá, hasta aquí ahora lo único que hemos hecho es pintar el 0. Ahora queremos ejecutar una acción. Para eso están los eventos de React. Uno de ellos, tenemos varios aquí. Nosotros necesitaremos en este caso el onClick. Pero como podemos ver aquí, hay una variedad bastante extensa que nosotros podemos ver más a detalle ya en la documentación y de acuerdo a nuestras necesidades. Porque, por ejemplo, si nos enfrentamos a un submit, ¿cómo controlamos ese submit? Ya para eso también existe el control del evento como submit. Aquí está, submit. En este caso, solo necesitamos de un onClick, que también, si nos damos cuenta, es bastante similar a cómo lo escribimos en HTML. Y ya, pero ¿qué hacemos aquí? Le tenemos que pasar una función. Por ejemplo, así nomás. Poner un console.log. Que diga aquí. Para ver si funciona ese onClick. Entonces vamos a la consola aquí y vemos efectivamente si funciona, pero dejarlo así como que se ve un poco desordenado y tampoco es una buena práctica. Entonces para eso recurrimos a crear nuestras funciones. Vamos a ponerle handle submit, no, handle click o manejar click. En ese caso no va a recibir nada, no necesitamos que reciba nada. Y aquí podemos llamarlo como handle click. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Como vemos, también se ejecuta nuestra función, pero sigue sin gustarme y sigue sin ser una buena práctica.
Bueno, aunque a veces lo necesitaremos, pero en este caso no. ¿Qué hacemos ahí? Solamente necesitamos llamarlo, solo escribiendo su nombre, porque ya se está devolviendo una función. Ahora, lo que no podemos hacer es esto. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos. Como ven aquí, ya se ejecuta el clic 2. O sea, ni siquiera hemos dado clic. Vamos a actualizar para que se vea nuevamente. Se ejecuta clic 2, pero no hicimos nada. Y ahora estamos presionando el botón y igual no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando se renderiza nuestro componente, esto al poner los paréntesis automáticamente se está ejecutando y no queremos eso. Entonces queremos que al hacer clic recién se invoque esa función, por eso lo dejamos así. Ya, entonces, vamos a ver, y ya funciona normal. Pero no suma nuestro contador, entonces, ¿qué hacemos? Hacer así, para que se vea. A nuestro contador le decimos que cuando se haga clic, aumente en 1. Entonces hacemos clic y vemos que no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque React no tiene traqueado o no le está dando seguimiento a ese constante. Entonces ahí entra la importancia de usar los estados. Pero vamos a ver si es que en realidad cambia ese count. Vamos a ver, console.log. Y como pueden ver, sí está cambiando, pero aquí no se renderiza nada. Por lo mismo que le comenté, React no lo tiene traqueado. Entonces, ¿cómo hacemos que React lo reconozca y le realice un seguimiento a esa variable? Como les comenté, es haciendo de los usos de los estados. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí vienen a entrar los hooks. Como les comenté, los hooks son funciones ya que nos provee React. Y en este caso, el hook de useState nos va a servir para mantener el control de los estados. Y ahora, ¿cómo usamos el hook useState? Aquí también con ayuda del editor, ya automáticamente lo importo. ¿Cómo hice eso? Control espacio, y ahí, a ver si es que no está. Control espacio, y ahí me sale autoimport. Es una de las ventajas que tiene en este caso Visual Studio Code. Ya le doy clic y ya me lo trae nada más para usar. Y ahora, ¿qué hace ese useState? Es una función que me devuelve me devuelve un array con el estado que le pondremos count, en este caso count. Este count de acá ya no lo vamos a necesitar porque no nos sirve por ahora. Necesitamos que React lo siga y no lo está haciendo. Entonces, como hemos pasado su uso a useState, traemos aquí el estado count, que ya dejó de ser una simple variable, y el segundo elemento que trae es una función que va a servir para cambiar el valor de este estado. Usualmente se empieza por o sea, como lo llamemos, se empieza por set. O sea, nos indica que esa función va a cambiar el estado, que es count en este caso. Nosotros podemos ponerle lo que querramos aquí, no importa, podemos poner aquí, no sé, boli, y aquí boli, pero no, nosotros somos serios y queremos que nuestro código se vea legible y bien bacán. Entonces, nuestro estado count, y para setearlo, set count. Y al useState se le pasa un parámetro, que es el estado inicial. En este caso queremos que el estado inicial de nuestro contador sea 0, entonces le pasamos como parámetro ese 0. Entonces, cuando se ejecuta este pedacito, aquí lo que está haciendo una deestructuración, igual es un concepto de JavaScript, este 0 se le está asignando count. Y si queremos cambiar ese count, utilizamos setCount.
Ya, ahora vamos a usarlo. Y aquí, esto de aquí lo borramos. Y ahora, como cuando se hace un clic, queremos que count suba, entonces, ¿qué utilizamos? Set count. Llamamos set count. Y le pasamos un valor. Aquí hay que tener, digamos, un poquito de cuidado con lo que le pasemos, porque, a ver, por ejemplo, no podemos hacer esto, count, más. A ver, ahí supuestamente le estamos aumentando a 1 al count, pero si nos damos cuenta, aquí estamos queriendo alterar ese count. Y como ya vimos, para alterar el count necesitamos end count, o sea, queremos hacer una alteración con otra alteración y bueno, ahorita vamos a ver que eso no nos va a dar. Entonces, a ver. Ya, como vemos, nos salió un error grandazo aquí. Y nos está diciendo que estamos tratando de hacer una asignación const. A ver. Tal vez nos imaginemos que se puede usar LED, pero a ver, vamos a ver qué pasa con el LED. Uy, sí cambió, pero de todas maneras, esa no es la idea. La idea es que se utilice lo que nos provee React. Esa es la mejor práctica que podemos utilizar. Y con LED, usualmente también es mejor práctica ponerle a un estado, a un estado que sea un const. Y bueno, utilicemos lo que se nos está dando como mejor práctica. Ya ha habido todo un desarrollo por detrás y tenemos que seguirlo. Entonces, con este set count, lo que hacemos es asignarle un nuevo valor a nuestro estado. En este caso, agarramos ya el propio valor de count y le sumamos 1. No tenemos necesidad de estar haciendo otra asignación. Entonces, aquí hacemos la operación y ya lo que se devuelve se le asigna al contador con este set count. Entonces, vamos a ver. Y como podemos ver, sí cambió el estado count. Podemos aprovechar también un complemento del navegador Chrome. El complemento es es React Developer Tools, y cuando nosotros lo instalamos aquí, por ejemplo, en Chrome, nos va a dar estas opciones para poder ver qué está pasando en nuestra aplicación. Aquí en este caso tenemos un componente contador, que es el componente que hemos creado y que le estamos pasando al index para que se renderice ahí. Entonces ya tenemos ese nuestro componente ahí. Y aquí nos está diciendo que tiene nuestro count con el estado de 11, que es justamente el que se está renderizando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un prop, por ejemplo? El prop que pudimos ver en nuestro componente Hola Mundo, es que nosotros no podemos modificar un prop en un componente que lo recibe. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro componente Hola Mundo, estamos recibiendo un prop nombre, pero ese nombre no lo podemos editar. Por ejemplo, aquí ese prop nosotros se lo pasamos aquí bueno, cuando lo utilizamos ahora por la mundo. Vamos a hacer nuestro mundo otra vez. Está hola Datín.
A ver, pero suponiendo que tenemos otro componente, vamos a hacer otro componente, por ejemplo, aquí nomás. Es mejor práctica tenerlo separado y en una carpeta de componentes, pero por ahora nada más para visualizar un resultado. A ver, hacer como si estuviéramos pintando un card de algún usuario. Va a recibir un nombre. Y le vamos a decir que pinte ese nombre. Ya tenemos ahí cat Yolamundo. Este aquí lo vamos a sacar por ahora porque no lo vamos a utilizar. Yolamundo ya no le pasamos el prop, sino que lo vamos a renderizar aquí. Tenemos nuestro componente card. Otra cosa que debemos tener en cuenta es cuando le pasamos los atributos. Si le pasamos, por ejemplo, a ver ahorita estamos probando con una cadena de texto, vemos que se pintó Adatin y no hubo ningún problema, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero mandar un número? Ya desde aquí nomás nos está mandando error. ¿Y cómo se manda un número? Para eso utilizamos sintaxis de JavaScript. Aquí le indicamos que va a devolver un 1 y se pinta el 1. Debemos tener cuidado también en cómo le pasamos las propiedades a nuestros componentes. Pero en este caso no hay problema con que utilicemos las comillas dobles. Ya está nuestro componente hola mundo que nos pinta a latín. Ya, ahora, ¿qué era lo que queríamos probar? Si podemos alterar el prop, en este caso es nombre. A ver. Ya vimos que nuestro componente desde otro componente sí funciona. Y ahora yo le pongo nombre igual a grillo, no sé si me ocurre. Y se actualizó. ¿Qué pasó? Dijiste que no se actualizaba. Y bueno, sí, no se actualiza, pero se está actualizando dentro de este contexto. Este nombre, suponiendo yo lo tengo aquí. Vamos a ponerlo como estado. Voy a colocar ese nombre, que aunque no lo vamos a utilizar, lo pongo para que se recuerde lo que hemos estado haciendo anteriormente, que es el valor, el estado en sí, y el método que lo va a alterar, la función que lo va a alterar. Y aquí, ya que se trata de una variable, no podemos pasarla así nomás. Utilizamos las llaves. Ya sigue saliendo Pepe Grillo, porque está dentro de este contexto. Pero vamos a utilizar aquí un fragment. Para pintar el mismo nombre. Y ahora, como ven, se pinta Datín y Pepe Grillo. ¿Qué pasó ahí? No debería salir este nombre de aquí con Pepe Grillo, ya que se editó.
pues ahí está lo que les había comentado, de que un prop, no puedes alterar un prop, y el prop sería este valorcito que se le está pasando. Este de aquí llegó acá a este componente card, y yo quise cambiarlo aquí, cambió dentro de este contexto, pero no regresa al componente padre, que sería Spolamundo en este caso, componente padre, porque contiene a card sería el hijo. No podemos hacer esa modificación directamente. Entonces, ¿cómo hacemos si queremos modificar componente, un estado del componente hijo al componente padre? Para eso utilizamos, le pasaríamos un callback. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer como si estuviéramos trabajando todo aquí desde, como si solo existiera el mundo, para alterar el nombre. Vamos a crear nuestro método que haga ese cambio. Ponemos handle nombre. Y que haga el set nombre. Y que lo cambie por al fin la. Entonces, ahí ya no solamente le pasaríamos el nombre, sino le pasaríamos cómo manejar ese nombre. Entonces, por cuestiones prácticas lo llamamos del mismo modo. El nombre igual, y le pasamos la función. Entonces, ahora card tiene dos props. Uno que es nombre y el otro handle nombre. Aquí hacemos un botoncito nada más para simular la acción. Cambia. Y le decimos que ejecute ese handle nombre que le estamos pasando. Ya, tenemos, para identificarlo, componente hola mundo, componente card, y ahí tenemos como hola mundo de team, le decimos cambia, y cambiaron los dos. Y eso es justamente lo que queríamos. Ahora, como pudimos ver, desde el componente hijo directamente no se puede cambiar al componente padre, a menos que utilizamos esta técnica, que es la de pasarle una función como prop, y al haber ya pasadole una instancia de este componente, entonces ya va a llamar directamente a esa instancia que lo llamó, efectuándose de esa manera el cambio en el estado. Y bueno, hemos aprendido entonces conceptos básicos sobre React, y hemos aprendido también a hacer esta primera aplicación. Y esto sería en cuanto a la charla. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Gracias. Gracias. Genial, genial. Déjame apagar un toque la transmisión, la estaba viendo también. No, está genial, ya, de verdad, está súper interesante el tema de React. En mi caso, solamente para resaltar un poco, de repente algunos que han tenido problemas con internet, sí, bueno, estamos tratando de trabajar en eso. Lo otro es
como lo mostró un comienzo Joel, hay dos formas de que nosotros podemos comenzar a desarrollar una aplicación con React, que es que lo trabajes directamente con el NPX y comiences a renderizar con Jam y puedas visualizar tu aplicación. Y la otra es como lo dijo, ¿no? Podías crear un archivo HTML simple para los que tienen fundamentos básicos de HTML de páginas web y jalar las URLs de las librerías y jalar el Babel, que básicamente lo que te va a ayudar es que puedas escribir la sintaxis de React, que es el JSX, que es el JavaScript con XML, y no te genera un error, porque por sí el browser lo va a detectar como un código raro que no lo está entendiendo, que tiene que estar HTML y JavaScript separado, pero con Babel tú le indicas que ese bloque no lo renderice directamente con JavaScript, sino que pase previamente con Babel. Esa es solamente como anotación. No sé si alguien más tiene alguna acotación o pregunta entre los que nos están viendo en Twitch y los que están ahorita en la videollamada, chicos. Por mi parte quedó claro, solo, bueno, quiero repasarlo y de esa parte de ahí. Ahora, la forma que lo mencionaste es por librería, ¿no? También he visto que lo utilizan también por NPM. O sea, hay varias formas, al igual que o importarlo como librería con CDN o usarlo con npm X. Eso quería saber. Sí, existen esas dos formas. Lo más común es hacerlo utilizando el comando, y eso debido a que si lo hacemos importando, sería un poco más tediosa la configuración. Hay que estar teniendo en cuenta bastantes configuraciones, como por ejemplo la de Babel que acabamos de ver. Y en cambio, utilizando el comando npx, ya nos trae todo eso preparado, ya no tendríamos que estarnos preocupando por nada más que por ya desarrollar directamente nuestra aplicación. Ok, genial. Entonces, si nosotros lo hacemos directamente con el NPX, antes de... Se fue la conexión, parece. Creo que sí, lo perdimos aquí. O igual, el código todavía se renderiza en la vista, en el browser. Disculpa, no te escuchamos, se cortó por bastante tiempo. Mi pregunta es, lo utilizan más utilizando el NPX porque ya se encarga de generar únicamente JavaScript y ya tener tu aplicación y luego recién lo sirves. En el caso de que tú lo utilices, digamos, con los links, las librerías en tiempo de ejecución, y le indiques que hay un fragmento de código que quieres que sea procesado por Babel, sí demora un poco más, ¿entiendo? Claro, porque hay que estarlo, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos, aquí, ya, aparte de que tendríamos que estar trayendo todo esto cada vez que lo utilicemos, o sea, tenemos que hacer las importaciones cada vez que lo utilicemos. Tendríamos que aquí, por ejemplo, solo para usar Babel, indicarle también cada que se utilice que va a ser Babel. En caso no le indiquemos, no va a agarrar algunos. Bueno, en realidad Babel lo que ayudaría es a la compatibilidad, como lo mencionamos antes, pero digamos que todos pensamos en que queremos que nuestras aplicaciones sean ejecutadas en la mayoría de navegadores, por no decir todos. En este caso estamos utilizando Babel, que ya es compatible con las últimas características del ECMAScript. Entonces, aquí, a cada rato, si queremos utilizarlo, tendríamos que estarle indicando
otras cosas adicionales que no trae si es que solamente utilizamos como decir, las importaciones normales. Puede ser la parte del Node que nos sirve bastante. Por ejemplo, aquí ya nos da un server para nada más correr nuestra aplicación. Sí, es más, digamos, es un poco mejor utilizar ya algo que nos provee todo eso para no estarnos preocupando por configuraciones ni nada de eso. Ok, genial, sí, entonces queda súper claro esa parte. No sé si los que están en directo no tendrán alguna consulta o no. Así, ¿verdad? Bueno, es un poco engorroso, pero también súper potente y poder manejar el HTML, o sea, básicamente todo lo que tiene que ver con el JSX. O, porque no hay preguntas. Sí, no hay preguntas, parece. Hay una pregunta por ahí de un prototype, me están preguntando. Si prototype viene por defecto en el React, en la librería React. ¿Cómo? Hay una pregunta. Ya. Sí, bueno, entonces perdí la pregunta. Pero decía si prototype ya venía como parte de React, ¿no? Si tenías que instalar algo más para utilizar prototype. Creo que en el ejemplo que hiciste con MP. El prop type. PropType. Sí, bueno, ya te lo trae el comando npx, el create app. Ya, a ver, como les había mencionado antes, ya te trae varias librerías para utilizar nomás, y una de ellas es el prop types. O sea, utilizando el comando también ya tenemos eso para utilizarlo y para manejar las propiedades y cómo queremos que se trabajen, si es requerido, si es que es de algún tipo en específico, para llevar ese control. O sea, ya con el comando ya podemos utilizarlo nada más, ya la tenemos a mano. Okay. Pero si lo estuviéramos usando desde el browser, ¿cómo yo instanciaría el PropType? O sea, si lo estuviera haciendo por los... La verdad no he hecho el intento desde ahí, pero a ver, vamos a ver. Creo que tendremos que instalarlo. PropType. Sí. Tenemos que instalarlo. A ver. Está un poquito lento. Creo que ya que lo queremos trabajar directamente con los links de CDN, nos implicaría mucho, ¿verdad? Tendríamos que instalar cada una de las librerías. Parece que sí. Sí, aquí está. Instalación, aquí que tenemos el CDN, también si queremos utilizarlo debemos copiar esto de aquí para development y para producción. Bueno, en React también hay para importar por development y por producción. La diferencia es que producción está más optimizado, ya es cuando, como su propio nombre lo dice, queremos ya dar pasos a producción. Entonces, para utilizarlo tendríamos que hacer lo mismo. Agarramos el development o el de producción, lo copiamos lo copiamos en nuestro proyecto y empezamos a usarlo, así sería. Pero bueno, con el comando, así como lo mencionaba nuevamente, ya tenemos ahí un trabajo menos. O sea, pero sí se puede. Aquí como podemos ver aquí. Claro, ahí vemos que ya a veces ya es mucho más fácil trabajarlo directamente con el input porque te ahorras directamente, te dan ayuda al mismo editor, te ahorras el estar informando todo lo que vayas a necesitar, y te ahorras también el tiempo que vaya a demorar tu aplicación en renderizar, en entender tu código JSX. Así es, sí, ahorramos un montón de cositas.
Sí, bueno, creo que no hay preguntas en el Twitch, porque bueno, de verdad, para hacer la primera demo de esto está genial. Solamente por último, mencionar, ¿no? Que en pocas palabras, un componente es un pequeño bloque puede ser una función o un bloque de HTML, o sea, definido en una variable que pueda ir variando dependiendo de los parámetros que le vamos pasando. Y eso nos da la facilidad de replicarlo, ¿cierto? De poder utilizarlo cuantas veces queramos. Bueno, lo que se renderiza sí tiene la estructura parecida a un HTML, pero sería en realidad el JSX, que está escrito en un JavaScript en este caso. Ya. Pero sí, o sea, en esencia, un componente vendría a ser un segmento, como les comenté, un segmento en la interfaz que cumple un objetivo determinado. En este caso, por ejemplo, nuestro contador, su objetivo es ese, contar. Acá tenemos un botón que también se pudo haber convertido en un componente, pero para efectos de dejarlo un poco más simple, lo hemos dejado así. Y otra cosa que pudimos haber hecho si hubiéramos convertido nuestro botón en componente es, por ejemplo, queríamos un botón para sumar, otro para restar y otro, sí, para sumar y para restar, nada más poniendo como ejemplo, podíamos haber extraído el botón y pasarle el método que querramos que se ejecute en cada caso. Y otra característica del componente es que está aislado. Nosotros podemos tener dos componentes contador. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, pero a ver, aquí vamos a pasarle. ¿Dónde está? Aquí nuestro contador, pero y ahí tenemos dos contadores. Si vemos, le damos clic aún más y se ejecuta solo el estado de ese componente. Y el de acá viene por separado. Quiere decir que cada vez que utilizamos un componente se aísla. Y la manera de cómo nos comunicamos entre componentes es pasándole las propiedades. O sea, sí, en esencia, un componente entonces sería un bloque de código que tiene un objetivo en específico, puede tener un estado o no, como vimos ahora que en este caso, este de acá no tiene un estado, pero tiene propiedades, y el de acá tiene estado, y eso sería un componente. Qué genial. Ahora sí me queda mucho más claro el tema del componente y lo de ser aislado. Claro, te permite utilizarlo independiente a que se vaya a replicar el componente. Entiendo de que si yo le paso un manejador a otro componente hermano, ese sí puede cambiar el comportamiento de su hermano, ¿verdad? De padre a hijo. Sí, porque, a ver, aquí nosotros ya llamamos a nuestro componente Hola Mundo, si es que lo estuviéramos llamando, ya. Entonces ahí ya se creó una instancia de este componente. Entonces yo le estoy pasando, como decir, una parte de mi Hola Mundo que ya está creado aquí, al componente hijo. Entonces, como ya ha sido creado, ya todo lo que ha sido creado antes le llega acá. Y si lo ejecuto, quiere decir que, como decir, ya estoy dentro del otro contexto creado primero por el propio Hola Mundo. Por eso es que pasa eso. Entonces lo cambiaría, pero en el hijo, en el padre. Eso es para cambiar elementos del padre desde el hijo. Ok, sí, porque se queda con el contexto de hacer la función. Ajá, porque de por sí las propiedades, o sea, esto de acá, no son mutables. O sea, como vimos ahora, yo puedo mutarlo ahí el nombre dentro de cart, pero solo pasaría para cart. El componente Hola Mundo no se va a enterar de ese cambio, porque ya está fuera de mi contexto. Para hacer la mutación,
sí o sí debemos pasarle eso con un manejador que ya tiene ya encapsulado ya nuestro estado, nuestro contexto. Genial, genial. Y bueno, es una de las grandes diferencias que tiene Arriba, realmente es el poder que tiene con eso, ¿no? Ajá, sí. Bueno, hay otros, va a haber casos, por ejemplo, a ver, aquí tenemos este ejemplo de componentes. Tenemos una lista, dentro tenemos ítems de esa lista. Para que se pinte lo que hay dentro de este ítem, nosotros en la lista, en el componente más grande, debimos haber tenido la lista de elementos a pintarse. Y ya, pues, para que obtenga esa información, lo debo pasar desde el padre, que es employee list, le debo pasar solo un elemento a este ítem. Ya, pero puede que ahí tenga dentro otro componente al que le tenga que pasar un estado, una propiedad y de nuevo va a haber como decir un componente dentro de otro al que le vamos a tener que pasar propiedades desde arriba, y eso se puede en algún momento volver incontrolable, o bueno, se vuelven demasiado dependientes los elementos hijos, y para eso ya entran un concepto un poco más, un poquitito más avanzado, que vendría a ser lo de los contextos. Y bueno, ya un poco más grande ya sería el uso de Redux, que es para eso, para manejar esos contextos. Y nos evita que tengamos esa dependencia a medida que nos vamos metiendo más en cuanto a profundidad. Genial, genial. Sí, bueno, de hecho que debe ser más, no, recién estamos iniciando en lo de React, así que creo que ya las siguientes sesiones que vayamos a tener seríamos temas más avanzados, un poco más difíciles tal vez, para aprender más de esta tecnología.